Mi novia se hizo una cirugía estética y ahora su cara me incomoda y no me gusta. Mi novia, Lucía, siempre había sido una mujer hermosa. No era la típica chica de portada de revista, pero su belleza tenía algo especial, algo único que me había cautivado desde el principio. Sin embargo, un día me dijo que quería hacerse una cirugía estética. Había estado pensando en ello durante meses, pero no me lo había contado hasta que estaba segura. Decidió que quería cambiarse la nariz y hacerse un retoque en los pómulos. Al principio no sabía qué pensar, pero la apoyé porque sabía que para ella era importante. «Será solo un pequeño cambio, ¿verdad?», le pregunté, un tanto preocupado, pero sin querer mostrarle que me incomodaba la idea. «Sí, solo un pequeño ajuste, no te preocupes», me respondió, sonriendo de manera tranquilizadora. El día de la cirugía llegó. Ella estaba nerviosa, pero decidí ser fuerte por los dos. No quería que se sintiera más insegura de lo que ya estaba, así que traté de mantener la calma. Pasaron las horas, y cuando finalmente me llamó para decirme que todo había salido bien, me sentí aliviado, pero también una parte de mí estaba ansiosa por ver cómo quedaría. ¿Cambiaría demasiado? ¿Seguiría siendo la misma Lucía? Cuando la vi por primera vez después de la cirugía, no supe cómo reaccionar. Ella estaba con una venda en la cara, lo que dificultaba ver los cambios de inmediato. No obstante, en cuanto se la quitó y me miró, sentí algo extraño en mi pecho. Fue como si, de alguna forma, la imagen de la persona que conocía ya no estuviera ahí. Lucía sonrió, esperando que yo le dijera algo positivo. Pero, sinceramente, no podía evitar sentir que algo no encajaba. Al principio traté de ponerme feliz, pero me costaba. Los cambios no eran tan pequeños como me había dicho. Su rostro ahora parecía demasiado simétrico, de una manera casi antinatural, como si algo no estuviera bien. Sus pómulos se veían exageradamente altos, y su nariz, bueno, no era mala, pero algo en sus facciones no parecía coincidir con lo que solía ser. La observaba y pensaba en esos videos de Uncanny Valley que había visto, donde los rostros humanos tienen una extraña apariencia que los hace ver casi reales, pero no del todo. Eso era lo que sentía al verla. Su rostro parecía más artificial. No sabía cómo explicarlo, pero su belleza ya no me parecía natural. Cada vez que la miraba a los ojos, veía esa incomodidad, ese algo que no terminaba de encajar. Intenté disimularlo. No quería herir sus sentimientos, pero era difícil evitarlo. Ella estaba tan emocionada, tan feliz con su nuevo rostro. Me decía lo mucho que le gustaba cómo se veía, cómo se sentía más segura de sí misma. Pero yo, por dentro, no podía dejar de preguntarme si todo eso iba a cambiar mi percepción de ella. ¿Era mi problema, o realmente había algo raro en su apariencia? La noche de la cirugía, después de que se acomodó en la cama y se quedó dormida, me quedé mirando su rostro, con las luces tenues iluminando las sombras de su cara. La piel más estirada, las facciones demasiado pulidas, me sentí extraño. Era como si no estuviera viendo a la persona que había conocido. La persona que había amado. Y me dolió más de lo que esperaba. Al principio, traté de convencérmela de que todo estaba bien, de que todo era normal y que solo necesitaba tiempo para acostumbrarme a su nuevo rostro. Pero a medida que pasaban los días y su rostro se desinflamaba, me costaba más y más disimular lo que sentía. Había algo que no me cuadraba, algo que se había roto en esa imagen de perfección artificial. Lucía parecía darse cuenta de que yo no la miraba como antes. Sus expresiones comenzaron a cambiar, se volvió más autoconsciente, más insegura. A veces me miraba con dudas, como si esperara que yo la elogiara o le dijera que todo estaba bien. Pero no podía, no encontraba las palabras. Un día, después de un rato de estar juntos, Lucía me miró directamente y me dijo: «¿Qué pasa, Tomás? No me estás mirando como antes. ¿Es que no te gusta mi nueva cara?». Esas palabras me hicieron sentir como si me estuvieran ahogando. La miré a los ojos y, aunque quería decirle que no, que todo estaba bien, algo dentro de mí me decía que era imposible ignorar lo que sentía. Su rostro, tan cambiado, ya no me parecía el de la chica que había enamorado. Era como si estuviera mirando a alguien más. «Es solo que, aún me estoy acostumbrando, Lucía», dije con voz vacilante, tratando de ser suave. «No es nada personal, pero, no sé, algo, no se siente igual». Y así, con cada día que pasaba, la incomodidad crecía. Lucía parecía darse cuenta de que algo había cambiado, aunque no sabía qué. Trataba de decirme que era todo en mi cabeza, pero al final, era más que eso.
Algo dentro de mí ya no era capaz de ver a la mujer que había amado con los mismos ojos. Los días pasaron y mi incomodidad no desapareció, al contrario, empezó a crecer. Intentaba ser amable con Lucía, hacer como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo era diferente. En las primeras semanas, me decía a mí mismo que todo era una cuestión de acostumbrarme, que con el tiempo me sentiría más cómodo con su nuevo aspecto. Pero nada de eso ocurrió. Era como si su nueva cara estuviera bloqueando cualquier conexión que antes había sentido de manera tan natural. Las noches comenzaron a ser especialmente difíciles. Cuando nos acostábamos en la cama, en la oscuridad, trataba de evitar mirarla a los ojos. Cada vez que lo hacía, sentía que algo se rompía dentro de mí. Había algo en su rostro que me inquietaba, que me desconcertaba, algo que no podía describir. Estaba casi seguro de que ella notaba mi mirada evasiva, pero nunca me lo dijo directamente. No hacía falta, porque su rostro estaba lleno de preguntas no respondidas. Lo peor llegaron en las noches, cuando me encontraba solo con mis pensamientos. En cuanto cerraba los ojos, empezaba a tener pesadillas. La veía en esos sueños, siempre de la misma manera, con la cara tan perfecta y a la vez tan irreal. Su rostro había perdido toda esa chispa que me hacía sentir que la conocía profundamente. Ahora era como una máscara, una caricatura de lo que alguna vez fue. Cada vez que me acercaba a ella en los sueños, sentía que algo se me escapaba, como si estuviera perdiendo la conexión con la persona que había amado. Me despertaba sudoroso, con el corazón acelerado, tratando de sacudirme la sensación de que algo en mi vida se había desmoronado. Al principio traté de no darle importancia a esos sueños. Pensé que eran solo un reflejo de mis inseguridades y de mi miedo a que la cirugía hubiera cambiado todo en nuestra relación. Pero después, las pesadillas se volvieron más frecuentes. En una, Lucía me miraba fijamente con una sonrisa extraña, sus ojos vacíos, su rostro deformado en una mueca que me helaba la sangre. No podía despertar, no podía escapar. Sentía como si mi mente estuviera atrapada en esa imagen, y cuando finalmente despertaba, me sentía completamente agotado. Los días siguientes fueron aún peores. En vez de sentirme mejor, como esperaba, cada vez que la veía, un miedo irracional comenzaba a apoderarse de mí. Evitaba mirarla directamente, me ponía nervioso cuando nuestras miradas se cruzaban. Era como si su cara ya no fuera suya. No podía soportar la sensación de que algo estaba mal, de que algo se había perdido y no podía recuperarlo. Un día, después de que desperté de una de esas pesadillas, decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi cabeza. Estaba caminando por el parque, cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando en mí. ¿Por qué me sentía tan distante de ella? ¿Por qué no podía dejar de pensar en su rostro como algo extraño, algo ajeno? Si el físico de Lucía había cambiado, ¿realmente valía la pena seguir aferrándome a esos recuerdos de antes? Estaba empezando a dudar de mis propios sentimientos. Esa tarde, decidí hablar con ella. Tal vez tenía que ser honesto, aunque sabía que era un tema delicado. Pero no podía seguir guardando todo para mí, ya no podía vivir con esa ansiedad constante. Lucía, comencé, mirándola a los ojos con nerviosismo. Necesito hablar contigo sobre algo. Ella me miró, sorprendida, y se sentó junto a mí. Sabía que algo no estaba bien, lo podía ver en mi rostro. ¿Qué pasa, Tomás? Te noto raro últimamente, ¿estás bien? Mi corazón latía con fuerza. No quería herirla, pero tenía que decirlo. Es sobre tu cirugía, Lucía. No sé cómo explicarlo, pero no puedo dejar de sentir que tu rostro ha cambiado tanto que no sé cómo manejarlo. Hay algo en el que me asusta. Como si ya no fueras tú. Lucía quedó en silencio por un momento. Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y confusión. ¿Me estás diciendo que no te gusto? ¿Que no soy la misma para ti? Eso no es lo que quiero decir, pero no sé cómo explicarlo, respondí, sintiéndome culpable. Es como si algo en ti ya no encajara. Y no lo puedo evitar, no puedo dejar de pensar en eso. Me miró fijamente, como si intentara comprender lo que estaba pasando en mi cabeza. Tomás, sabes que esto fue algo que yo hice para sentirme mejor conmigo misma. Para mejorar mi autoestima. Pero si no puedes aceptarlo, tal vez no soy lo que necesitas. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Quería decirle que no era eso, pero no pude. No sabía qué sentir. La verdad es que había algo dentro de mí que ya no podía ignorar. Algo que me decía que las cosas no serían iguales. Esa noche,
mientras trataba de dormir, me asaltaron las pesadillas de nuevo. Lucía, su rostro distante, su sonrisa vacía. El miedo se apoderaba de mí una vez más. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era todo solo un mal sueño del que no podía despertar? Pasaron los días y la sensación de incomodidad no desaparecía, al contrario, se volvía más agobiante. Cada vez que veía a Lucía, el miedo irracional que sentía hacia su rostro me invadía más. Me decía a mí mismo que tenía que superarlo, que solo era una cuestión de acostumbrarme, pero no podía dejar de pensar en su cara, en esa sensación de estar mirando a alguien que, aunque era ella, no lo parecía del todo. Lo peor llegó una noche, cuando intentamos tener intimidad. Era algo que habíamos intentado varias veces en las últimas semanas, a pesar de la distancia emocional que sentía. Pero esa noche, al final, cuando ya estábamos en la cama, algo se rompió. La verdad es que no me sentía atraído como antes y me costaba muchísimo dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. Cada vez que me acercaba a ella, algo dentro de mí decía que no podía seguir. Intenté no pensar en lo que había cambiado en su rostro, pero fue en vano. Estaba allí, en mi mente, como una sombra que no podía escapar. Lo peor fue que lo hice. La relación física fue un intento por reavivar algo que ya se estaba desmoronando. Terminé el momento, pero no podía dejar de pensar en lo extraño que me parecía su rostro, como si estuviera viendo una versión de ella misma que ya no era real, que ya no me resultaba familiar. El miedo de no poder conectar con ella de nuevo me hizo sentir culpable, pero más allá de eso, me dejaba una sensación de vacío. Algo había cambiado, y yo no sabía cómo volver a la normalidad. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Lucía comenzó a notarlo. Ya no era solo mi comportamiento distante, ni mis miradas evasivas. Se daba cuenta de que algo no iba bien, que algo había cambiado en mí, algo que yo no sabía cómo explicar. Ella era perceptiva, siempre lo había sido. Sabía cuando algo no estaba bien, y aunque yo trataba de ocultarlo, las señales eran claras. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, Lucía me miró con una seriedad que nunca antes había tenido. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y frustración. Tomás, comenzó, con voz temblorosa, sé que algo no está bien. No eres el mismo conmigo. Me evitas, no me miras como antes. Y lo peor es que me doy cuenta de que no te gusto. ¿Es eso lo que pasa? Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Quería decirle que no era eso, que no se trataba de su físico, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarle que el miedo que sentía no tenía sentido, que todo era irracional? Pero la verdad es que, por alguna razón, ya no sentía la misma conexión con ella. Había algo que se había roto, algo que no podía arreglar con palabras. Lucía dejó escapar un suspiro, y la tensión en el aire fue insoportable. Tomás, lo sé. Lo noto. Y me duele. Pero no tiene sentido seguir en una relación en la que sé que no te gusto. Sé que todo esto lo hice por mí, para sentirme mejor, para tener más confianza, pero si no soy la persona que tú necesitas, no tiene caso seguir. El dolor en sus palabras fue como una daga en mi pecho. No quería que las cosas llegaran a este punto. Sabía que algo no estaba bien, pero no había querido enfrentar la realidad. Sin embargo, Lucía tenía razón. Yo había estado evitando mirar de frente lo que estaba pasando, pero ahora ya no podía seguir ignorando los hechos. Lucía, yo, no sé qué decirte, respondí, sintiendo que las palabras no alcanzaban a expresar lo que realmente sentía. Lo que me está pasando no tiene sentido. Es como si mi mente no pudiera dejar de pensar en algo que no puedo controlar. Pero yo nunca quise que esto nos afectara. Ella me miró con una tristeza profunda, una tristeza que reflejaba la misma confusión que yo sentía, pero también una aceptación silenciosa. Lo sé, Tomás. Y por eso es que no quiero seguir en esto. Yo quiero a alguien que me quiera tal y como soy, que me vea y me desee sin dudar. No puedo estar con alguien que me vea como un extraño, aunque esa no sea tu intención. Me quedé en silencio, mirando a Lucía, sin saber qué decir. El ultimátum estaba claro. No podía seguir con una relación que ya no tenía las bases que teníamos antes. Las cosas no eran como antes, y aunque el amor seguía allí, algo se había perdido en el camino. Y aunque ambos lo sabíamos, no podíamos evitarlo. Lucía se levantó lentamente, con una determinación silenciosa. Creo que lo mejor es que terminemos. No por lo que hicimos o por lo que cambió, sino porque ya no hay nada que podamos hacer para que esto vuelva a ser lo que era.
Vi cómo se alejaba, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo la relación lo que perdía, sino también una parte de mí que ya no podía recuperar. Habíamos intentado salvarlo, pero al final, la verdad era que, aunque estábamos juntos, ya no éramos los mismos. Las personas cambian, y a veces, las relaciones también lo hacen. Lucía se fue esa tarde, dejando en el aire el eco de lo que habíamos sido. Yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de la decisión que ella había tomado. Sabía que era lo correcto para ambos, pero la tristeza de perderla se instaló en mi pecho. No sabía si algún día encontraría lo que realmente me hacía sentir completo, pero en ese momento, lo único que sentía era la certeza de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Después de que Lucía se fue, pasaron algunas semanas en las que la soledad se instaló en mi vida. Al principio, traté de convencerme de que todo iba a mejorar, de que encontraría una forma de superar lo que había sucedido. Pero la realidad es que no pude. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido, en lo que habíamos perdido. Aunque intenté mantenerme ocupado, todo a mi alrededor parecía recordarme a ella. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la relación no terminó por su cirugía, ni por el miedo irracional que sentí hacia su rostro. No se trataba solo de eso. Lo que realmente pasó fue que, con los cambios, ambos cambiamos. Y aunque no me gustaba admitirlo, algo dentro de mí había dejado de verla de la misma manera. Tal vez nunca estuve preparado para enfrentar esa verdad, pero ahora lo entendía. Las relaciones no siempre son para toda la vida, y no siempre lo que al principio parece eterno, sobrevive al paso del tiempo. A veces, las personas cambian por diferentes razones, y no siempre es culpa de alguien. Lucía lo hizo por ella misma, por su bienestar, por sentirse mejor. Pero yo no supe lidiar con esos cambios. Y aunque me dolió perderla, también entendí que la relación no había sido perfecta desde el principio. Quizás estábamos destinados a crecer por separado, a aprender de lo que tuvimos, pero a seguir caminos diferentes. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que las relaciones son mucho más complejas de lo que pensaba. Nunca imaginé que algo tan aparentemente superficial como un cambio físico pudiera influir tanto en la dinámica de una relación. Pero lo más sorprendente fue darme cuenta de lo que realmente importa, la conexión emocional. A veces nos aferramos a lo que conocemos, a lo que nos resulta cómodo, pero en realidad, lo que realmente nos mantiene juntos es algo más profundo que la apariencia. Lucía hizo lo que pensó que era lo mejor para ella, y eso es algo que respeto ahora, aunque no lo entendí al principio. La vida no es estática, las personas evolucionan, cambian, y las relaciones también lo hacen. Algunas sobreviven a esos cambios, otras no. Aprendí de la manera más dura que la verdadera prueba de una relación no está solo en los momentos felices, sino en la capacidad de aceptar las transformaciones, tanto internas como externas, y saber si somos capaces de crecer juntos o si, por el contrario, cada uno debe seguir su camino. Hoy no guardo rencor. A veces, el amor no basta. El amor no puede ser lo único que mantenga a dos personas unidas. Se necesita respeto, comprensión y sobre todo, aceptación de que las personas cambian y que esas transformaciones deben ser algo que se respete, no algo que cause miedo. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que el amor no siempre es suficiente para mantenernos en una relación. Pero también he entendido que lo que realmente importa es ser honesto con uno mismo y con el otro, y saber cuándo es el momento de soltar, de dejar ir, para poder avanzar. A veces, el final de una historia no es un fracaso, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Aunque ahora me duele, sé que fue lo correcto. Y quizás, algún día, aprenderé a amar de nuevo, no por lo que la otra persona representa para mí, sino por lo que puedo ofrecer y compartir con ella. Pero por ahora, seguiré adelante, con la lección aprendida, las personas cambian, y eso no siempre está en nuestras manos. Solo queda aprender a aceptar esa realidad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.